cómo nosotros elegimos las herramientas llamadas contratos, porque eso puede ser o nuestra gran salvación o nuestra perdición, aunque parezca una expresión muy trillada, pero es real. Si nosotros no elegimos correctamente las herramientas adecuadas, pues vamos a estar dando, por lo menos desde el punto de vista legal, indicaciones diferentes a las que queremos hacer. Y como sé que seguramente va a haber una serie de inquietudes en esta plática, pues bueno, como siempre, por favor, ayúdenme con sus participaciones en las áreas de chat para que con muchísimo gusto yo pueda ir contestando pues las inquietudes que vayan teniendo. El día de hoy es una pues jornada bastante pesada porque pues si ven en su material son 200 diapositivas, vamos a llevarlas rápido, pero además de ellas tenemos material adicional. Lo bueno es que sé que muchos de ustedes ya están en la práctica y lo que vamos a hacer es precisamente ver los puntos finos de estos aspectos para que nos quede pues la idea general de todo lo que debemos de utilizar, sobre todo haciendo hincapié en lo que son las repercusiones fiscales y las ayudas que nos puede dar el utilizar correctamente estas herramientas. Ya lo que implica realmente todo el fondo, la base legal y toda la estructuración de cada uno de estos contratos, pues bueno, sería demasiado ilusorio decirles que la vamos a poder ver a profundidad en solo unas horas. Sin embargo, pues desde luego que tenemos seminarios y tenemos también cursos específicos para tratar cada uno de estos temas. Así es que los invitamos a que acudan pues a analizar con sus capacitadoras cada uno de esos puntos y en su caso pues puedan también contratar la capacitación adicional. Pero como siempre, pues tenemos la posibilidad de aclarar dudas durante toda esta charla y hasta 2 consultas posteriores. Para los que no me conocen, yo soy Lizeth Telles y estoy transmitiendo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, con el tema de principales contratos y su tratamiento fiscal, que es precisamente parte de esta serie de cursos sabatinos. Y además de estos cursos, los invitamos también a los que tenemos el día viernes de planeación relacionados sobre todo con lo que es esquemas reportables, que es uno de los puntos que a veces desechamos y que es muy importante que redondeemos en nuestra capacitación, en nuestro conocimiento y sobre todo en nuestra práctica. Y bueno, ¿por qué elegí este tema de contratos dentro de parte de las pláticas de protección patrimonial? Porque es precisamente uno de los temas soporte o base para no cometer errores y proteger nuestro patrimonio. Contrario a lo que muchas veces nosotros pensamos, nuestra vida está llena de compromisos, llena de tratos, llena de una serie de actividades que las hacemos tan en forma rutinaria que no nos damos cuenta lo que realmente estamos realizando. Y eso es lo más grave. Cuando estamos tan acostumbrados a hacer algo, a decir algo, que ni siquiera nos percatamos de qué es. Porque entonces es posible que pasemos por alto los detalles importantes, o como es en este caso, las formalidades y las ventajas o los riesgos de utilizar o no utilizar estas herramientas. Es más, llegamos a pensar que no existen, llegamos a pensar que no tienen formalidades, que algo más triste todavía, que es la ley de impuesto a la renta o el Código Fiscal de la Federación, quien nos dice cuándo se usan o cuándo no se usan. Me he encontrado, y no es por criticar, pero sí es preocupante, me he encontrado sesiones en que pues somos profesionistas y de pronto me preguntan, oye, es que no encuentro la definición del contrato, por ejemplo, de mutuo en el Código Fiscal de la Federación. Que así, pero ¿por qué lo estás buscando ahí? Pues porque me dijeron que era obligatorio. Ni una ni otra, pero sobre todo el lugar no es el adecuado. Claro que hay una serie de disposiciones relativas a los contratos, pero no forzosamente es las leyes fiscales donde los debemos de buscar. Lo que sucede es que tenemos la costumbre de que es el SAT el que nos exige una serie de elementos para permitirnos, pues, evidenciar correctamente nuestras operaciones o no determinarnos ingresos o no rechazarnos deducciones. Y entonces lo primero que se nos ocurre es que vamos a encontrar en las leyes fiscales como el código, como la ley de renta, la ley del IVA, esas figuras.
Y claro que las encontramos, pero a términos muy generales o como una mención nada más, pero ni remotamente vamos a encontrar ahí qué significan, para qué sirven, cómo se usan. A veces, exagerando sus facultades, la autoridad llega incluso a definir algún contrato, pero esa definición es bien limitada porque nada más es para efectos fiscales y la fundamentación, los requisitos, las formalidades no están ahí, están en la ley de origen de cada tipo de figura. Y la ley de origen es precisamente el Código Civil, el Código de Comercio, la Ley Federal del Trabajo y muchas otras que hablan de cantidad inmensa de figuras de contratos, de tal suerte que hay que ser muy cuidadoso y buscar dónde se debe. Ahora vamos a hablar de tres tipos de contratos o tres grupos de contratos sumamente importantes porque son los que estamos utilizando todo el tiempo. Y con todo y que los estamos utilizando todo el tiempo, no los ocupamos correctamente, no los elaboramos como debe de ser y sobre todo nos faltan requisitos cuando los hacemos. Vamos a hablar de contratos laborales, vamos a hablar de algunos contratos civiles y de algunos contratos mercantiles que son los más repetitivos, pero no son los únicos. Hay muchos más. Incluye incluso dentro de los contratos mercantiles una serie de puntos que son relevantes para utilizar. Esa serie de puntos que son relevantes para utilizar son el de distribución, que a mí se me hacen muy interesantes porque son la solución de muchísimas de nuestras obligaciones fiscales o precisamente de muchísimas de las actividades que nos pueden ahorrar impuestos y que no queremos a veces, pues, estar haciendo de tramitología. Sin embargo, cuando vemos lo que nos pueden ayudar, pues nos convencemos de que vale la pena utilizarlos. Así es que esos los incluí dentro del material del día de hoy para que efectivamente también podamos utilizar esos beneficios. Pero algo que quiero que sepamos desde el principio es que no es nada más decir que estamos llevando a cabo tal o cual contrato, tal o cual convenio. Eso es bueno, identificar la figura exacta que necesitamos, pero vamos a tener que fortalecerlo con una serie de pues, requisitos, de formalidades que si no cuidamos, pues no es tanto como no tener el documento o como no tener pues la figura correcta, pero casi llega a ser como si no tuviéramos nada. O tenemos algo bien hecho, correcto, o vamos a tener desgraciadamente problemas con no nada más las autoridades. Eso pues de alguna manera es así como que una situación inevitable. Las vamos a tener con las personas con las que hacemos tratos, con los trabajadores, con los proveedores, con los acreedores. Y recuerden que estamos ahorita en un tema que no nada más es cuidar nuestros bienes o nuestro patrimonio por Hacienda, sino por todo lo que esté pues inmiscuido en las operaciones que hagamos. Así es que es parte de lo que tenemos que súper cuidar. Y bueno, lo primero que debemos de conocer es qué es un contrato, porque de ahí parten muchos de nuestros errores. Un contrato es un acuerdo de voluntades entre particulares o entre empresas públicas y particulares o entre empresas públicas que tienen un fin que consideran pues correcto las personas, que puede ser efectivamente en muchos casos el acuerdo de voluntades desde el principio o puede ser incluso hasta después. Hay algunos contratos que les llamamos unilaterales que en principio surgen de la voluntad de una sola persona, pero a final de cuentas esa voluntad llega a pues entrar en el ámbito de otro individuo, de otra persona física o moral, y si esa persona acepta los términos, las condiciones, lo propuesto en ese contrato, pues es suyo el contrato y entonces se perfecciona, es decir, aplica. Entonces, no todos son completamente unilaterales. Siempre a final de cuentas llega a haber por lo menos dos partes, pero puede haber más. Y a final de cuentas, uno de los puntos súper importantes de un contrato es que si bien existen pues figuras que ya reconocen una serie de tipos de contratos diferentes y los regulan, el contenido en sí de los contratos
es completamente voluntario, es completamente diferente uno de otro, aunque en esencia pudiera tener características generales, de tal suerte que no todos los contratos son iguales. Muchas veces me dicen: "Oye, ¿me pasas un formato de tal contrato?". Sí, yo te lo paso, pero seguro que no te va a servir, por lo menos no al 100%, porque tú tienes que ver en lo que estás llevando a cabo, en tus actividades personales, en tu negocio, en tu despacho, en el arrendamiento, lo que estés haciendo, las características exactas de lo que tú ofreces, de lo que te aceptan y lo que a final de cuentas se conviene. Y pues puede ser ilimitada las posibilidades. Y no significa que haya millones de contratos, hay millones de combinaciones. Y esa combinación es la que a final de cuentas es muy importante, porque la idea general del contrato existe, pero la forma en que se lleva a cabo o las condiciones o características que convenimos, esas son las que pueden cambiar todo a final de cuentas. Un contrato puede ser muy simple, de nada más, pues, ser una acción, puede tener una serie de pasos, puede tener condiciones, puede incluso no realizarse, dejar todo planteado, pero si no se dan las características que se piden, no se lleva a cabo. Entonces, la elaboración, el contenido y hasta el alcance de un contrato depende de quienes lo están dando, los que están poniéndose de acuerdo o los que están aceptando o no lo que éste contiene. Y a final de cuentas, lo que contenga, pues va a tener repercusiones en la persona que está creando, pues la obligación y que la está aceptando. Por lo tanto, esto es lo que le llamamos hechos jurídicos, es decir, actos pensados para que generen consecuencias de derecho. Este tipo de información puede plantearse en forma verbal. ¿Y es lícita? Sí, sí lo es, pero en algunos casos eso no es suficiente. No es suficiente porque hay disposiciones expresas en la ley que nos piden que sea por escrito, o bien porque es conveniente que lo sea. Yo siempre recomiendo que los contratos sean por escrito, sobre todo cuando estos conllevan alguna operación de cuantía importante o que la persona o las personas que intervienen pues consideran que es valiosa esa operación y sobre todo cuando van a hacer operaciones que de alguna manera pudieran ser fuentes de problemas con la autoridad fiscal o laboral. ¿Por qué? Porque mucho de lo que hacen los contratos es clarificar las actuaciones que llevamos a cabo, las operaciones, los convenios, los acuerdos que se tienen entre diferentes sujetos que intervienen. Y desde el punto de vista de que aunque son posibles de ser pues en forma verbal, pues no nos dan la tranquilidad de que todos entendemos lo mismo, no nos dan tampoco la certeza de que no vamos a cambiar de manera de pensar y sobre todo, muchas veces no nos dan la claridad de lo que estamos acordando. Y desde luego tampoco el ser verbal nos daría la posibilidad de probar qué es lo que acordamos. Entonces, muchos de nuestros contratos no es necesario siquiera que sean por escrito, no desde el punto de vista legal, pero sí desde el punto de vista de una conveniencia y sobre todo cuando nos enfrentamos a las autoridades laborales, fiscales, de seguro social, pues es mejor tener las cosas por escrito para que no haya problema de que lo estamos inventando, de que no es cierto, de que lo hicimos en el último momento y cuestiones que podrían poner en riesgo inclusive la licitud de las operaciones o la transparencia del tipo de operación que estamos haciendo. Así es que un contrato de preferencia hay que hacerlo por escrito. Eso no quiere decir que sea forzosamente válido al hacerlo por escrito. Significa que ya estamos avanzando en una serie de posibilidades de que sea más transparente, sea más claro, sea más una evidencia, pero pues también puede pasar que no sea válido por varias situaciones. Primero, porque para que sea válido un contrato, las personas que intervienen, sobre todo cuando hablamos de personas físicas, deben de tener capacidad de uso, goce y de ejercicio.
Uso voz es la que tenemos desde que nacemos y que nos da sobre todo los derechos para poder actuar, para hacer